Sergio decidió hoy que eso que había sido un crédito de 12.000 millones para darle hasta 60 millones sin devolución a la pyme para que canalice su exportación, lo hemos hecho un aumento del 50%, lo llevamos a 19.000 millones. Pero también nos pareció importante aliviarle fiscalmente, entonces propusimos, bueno, instrumentamos que el impuesto al cheque que pagan todas las pymes, que es una injusticia, ¿no?, el 30% lo puedan aplicar al pago de cargas sociales. Y también otro tema que a la pyme la perjudica mucho, que cuando vende, bueno, le retienen ganancias, que después a la larga lo recupera, pero financieramente la complica, y él también tiene que hacer retenciones de una pequeña empresa, tiene que tener un contador nada más para que le maneje eso. Eso lo hemos anulado, así que a partir ya del 1 de agosto y por 1 año y medio, no le van a retener más en sus ventas impuestos a las ganancias, ni ellos van a tener que hacer lo mismo con los proveedores de ellos. Además hubo un fuerte apoyo a la economía del conocimiento, que ahí hay mucha empresa pequeña y mediana que no tiene balances, que no tiene. Entonces dispusimos a través del Banco Vice crédito para todos ellos con garantía del mismo Estado. Necesitamos que un sector que también ha crecido muchísimo, que el año pasado exportó por 7.000 millones de dólares, este año llegue a los 10.000. Así que tenemos un apoyo muy fuerte para eso, para que sabemos que tenemos problemas, pero sabemos que necesitamos bajar la inflación para que el poder adquisitivo del salario pueda recuperarse, pero mientras tanto estamos manteniendo el empleo porque sabemos lo que es el drama de la desocupación, ¿no? Alguien cuando está desocupado no tiene ningún salario, no tiene cobertura social. Así que bueno, estas medidas apuntan a eso. Bien, más sobre estas medidas que recién hacía mención de Mendiguren, justamente tiene que ver con el anuncio realizado por el ministro Sergio Massa destinado a las pequeñas y medianas empresas. Raúl de la Torre, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Exactamente, como estás describiendo, sí, una serie de medidas que son tienen varias, que ver. Sí. Una, las que estamos viendo justamente atrás tuyo en pantalla, alivio fiscal para más de 500.000 micro y pequeñas y medianas empresas. Beneficios, el pago de contribuciones patronales. ¿Qué va a consistir en esto? Lo que se paga por el impuesto a los débitos y créditos bancarios podrá ser deducido del impuesto a las ganancias. Es decir, hay un... perdón, estoy diciendo mal. Deducido de las contribuciones patronales. Claro. Esto es que hasta un 15% de las contribuciones patronales se van a poder pagar a través de este impuesto a los débitos y créditos bancarios. También cambia el régimen de anticipo de las ganancias. ¿Por qué? Porque el régimen de ganancias establecía que cada año pagabas sobre el impuesto determinado del año anterior, en principio una cuota la primera cuota era del 25% de anticipo del nuevo año. Ahora esa cuota se reduce al 10%, con el propósito de bajar la presión inmediatamente después del pago del impuesto. O sea, un 15% a favor. Claro, es decir, no es que no se va a pagar, sino que se va a pagar en las cuotas siguientes. Estas cuotas son directas sobre lo que fue el impuesto determinado el año anterior. No es que se ajustan, se actualizan, sino que son unas cuotas que simplemente van a cuenta de lo que te toque pagar de impuesto en ese año. Después hay una medida que tiene que ver con el tema de las percepciones y retenciones del IVA. Esto es un beneficio que fundamentalmente facilita la tarea de pequeñas empresas que si no tienen que prácticamente contratar a una persona para que le haga ese tipo de liquidaciones sin cumplir. Y es un gasto las más. Obligaciones. Sí, es un gasto más. Es una complicación en todo sentido, ¿no? Porque tienen que ser sujetos de retención cuando venden. Sí. Entonces también eso a veces le genera algún tipo de desventaja en el comercio, ¿no? Bien, bueno, a ver, nosotros en esta edición nos hemos cansado de hablar de la sequía y sobre todo de los estragos que está generando esta sequía en la República Argentina. Sí. Obviamente hay datos que no son para nada alentadores, Raúl. No, pero vale la pena referirse a ese dato y explicarlo puntualmente. Ayer se conoció el índice de actividad económica del INDEC del mes de mayo. Digo esto porque, en principio, esto es el promedio que da. La actividad económica cayó un 5,5%. Pido que prestemos atención a esto porque si no, nos lleva a engaño este tema. Mayo es el mes del año donde más impacto tiene todo lo que es la producción agrícola. Es el mes en el que termina la campaña agrícola de la cosecha gruesa. Es decir, maíz y soja fundamentalmente caen en mayo
la gran liquidación de producción o de exportaciones, para el destino que sea. Entonces, fíjate vos, cayó en el mes de mayo, con respecto al mayo anterior, que todavía no impactaba la sequía, un 43% la agricultura. Y después la pesca bajó también mucho, por otras razones, 22%. Es decir, esto entra en este índice general. Pero ¿qué pasó con la actividad económica e industrial, por ejemplo? A ver. Con la actividad. Minería aumentó el 5,3%. Hoteles y restaurantes, obviamente con turismo y demás, 4% arriba. Comercio, 2,8% arriba. Construcción, 2% arriba. Industria manufacturera también, aproximadamente 1,5-2% arriba. Es decir, el resto de la actividad no tuvo este comportamiento. Cuidado con eso, porque lo que dicen los datos del INDEC, si uno los abre y los mira en detalle, es industria y servicios mantiene, y yo te diría que curiosamente, una tendencia todavía al alza. Un alza con respecto al primer semestre del año pasado, es decir, mayo, o enero-mayo, si querés medirlo también, pasa más o menos lo mismo, pero mucho más con respecto al segundo semestre del año pasado. El segundo semestre fue un mes malo, un semestre medio año malo, porque ahí había mucha presión del tema de si iba a haber devaluación y muchas complicaciones que hicieron mucho ruido en la economía. Este primer semestre se da todavía un nivel de actividad en estos sectores, industria y servicio, mejor que el primer semestre del año pasado, pero mucho mejor que el segundo semestre del año pasado, que sí hubo una caída y ahora se ve una recuperación. Digo esto porque ahora sí la industria empieza a depender del tema de las importaciones y de la provisión de insumos. Hasta ahora parecería ser que no hubo problema, pero entramos en un segundo semestre donde la puja va a estar entre disponibilidad de divisas para importar, es decir, reservas y actividad económica. Bien. Digo, porque estamos una semana de definición del Fondo Monetario Internacional y no vaya a ser cosa que esa definición en el fondo sea una restricción mayor al uso de divisas. Es decir, acá importa que las divisas estén para la actividad económica y no tanto para atender el mercado especulativo, no solamente para pagar la deuda, sino que la actividad económica se sostenga. Digo, por eso digo, es engañoso este 5,5 para abajo, porque 5,5 para abajo es promedio de una caída muy fuerte de la agricultura y un sector de industria y servicio que todavía mantiene que va por otra línea avenida, levemente, pero todavía ascendente. Bien, a ver, exportadores. También un anuncio del propio ministro de Economía, Sergio Massa, aquellos exportadores que justamente no realicen los trámites en tiempo y forma. ¿Qué va a suceder? Sí, eso fue, más que una medida es un llamado de atención, ¿no? Porque esto en realidad ya existía, se podía hacer, ahora lo que se dice que se va a aplicar con mayor rigor. ¿Qué significa? Que aquellos exportadores que no liquiden las exportaciones en tiempo y forma, es decir, tienen un plazo para una vez que exportaron los dólares ir y presentarlo y venderlos y obtener pesos a cambio, los que demoren esto, en el futuro no se les va a permitir ingresar a comprar dólares para cualquier necesidad que tengan. Es decir, se les restringe el acceso al mercado libre de cambio. Necesitan dólares, a nadie le va a prohibir hacer la operación, pero que lo vaya a comprar en el MEP o en el contado con liqui. Digamos, esto es una forma también de poner cierto rigor en el cumplimiento de algo que se empieza a observar que hay algunos desvíos. El tema de la no liquidación de exportaciones o demoras más allá de los términos legales de la liquidación de esas divisas. ¿Por qué? Bueno, justamente porque estamos necesitando reservas y hay que ser un poquito más riguroso con aquellos que por ahí se aprovechan de la situación o de un tipo de cambio que anda a saber qué negocio se puede hacer. Es un tema que hemos también analizado, bueno, al margen de la legalidad. para algunos exportadores. Gracias, Raúl. De nada.